Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Plantel Aragón, Ingeniería Mecánica, Ursúa Ramírez Santos, Equipo 14, García Carvajal Rodolfo, Rivera Sánchez Dani. Transferencia de masa, energía y momento en intercambiadores de calor y evaporador. La termodinámica habla sobre la cantidad de transferencia de calor a medida que un sistema pasa de un estado de equilibrio a otro. En la ingeniería, el interés está en la rapidez de dicha transferencia, la cual constituye el tema de transferencia de calor. A continuación, se presentan los tres mecanismos básicos de la transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación, y así se discute la conductividad térmica. Conducción. La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas como resultado de la interacción entre ellas. Convección. La convección es el modo de transferencia de calor entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento del fluido. Radiación. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones, como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Intercambiador de calor. En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares, etc., ocurre que el calor debe transferirse de un lugar a otro, o bien, de un fluido a otro. Los intercambiadores de calor son los dispositivos que permiten realizar esta transferencia. Un intercambiador de calor es un componente que permite la transferencia de un calor de un fluido, líquido o gas a otro fluido. Los principales usos de estos dispositivos son: calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura, reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura, llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura, condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío, llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido con gases con mayor temperatura. Debe quedar claro que la función de los intercambiadores de calor es la transferencia de calor, donde los fluidos involucrados deben estar a temperaturas diferentes. Se debe tener en mente que el calor solo se transfiere en una sola dirección, del fluido de mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura. En los intercambiadores de calor, los fluidos utilizados no están en contacto entre ellos. El calor es transferido del fluido con mayor temperatura hacia el de menor temperatura al encontrarse ambos fluidos en contacto térmico con las paredes metálicas que los separan. Existen diferentes clasificaciones para estos dispositivos, entre ellos los intercambiadores de calor en función del flujo, paralelo, contraflujo o flujo cruzado, los intercambiadores de calor con base en su construcción, tubo y carcasa, placas, los intercambiadores de paso simple, de pasos múltiples, el intercambiador de calor regenerador e intercambiador de calor no regenerativo. Los componentes básicos de los intercambiadores se puede ver como un tubo por donde un flujo está pasando mientras que otro flujo fluye alrededor de dicho tubo. Existen tres intercambiadores de calor: transferencia de calor convectiva del fluido hacia la pared interna del tubo, transferencia de calor conductiva a través de la pared del tubo, transferencia de calor convectiva desde la pared externa del tubo hacia el fluido exterior. Evaporadores. El evaporador es un intercambiador de calor, en el que se da la transferencia de calor desde el fluido que se quiere enfriar y el refrigerante que se está evaporando. El evaporador es el componente que lleva a cabo el objetivo de la reproducción del frío, enfriar una corriente fluida o un producto.
Son intercambiadores con cambio de fase. Tipos de evaporadores: enfriadores de aire, baterías de fluido de expansión directa, enfriadores de líquido, refrigerantes secundarios, agua salmuera, anticongelante, etc. Intercambiadores de carcasa y tubos o de placas. El evaporador recibe refrigerante líquido procedente de la válvula de expansión que contiene una pequeña cantidad de vapor, algunas burbujas. Transferencia de masa. La transferencia de masa requiere de la presencia de dos regiones con composiciones químicas diferentes y se refiere al movimiento de especies químicas desde una región de alta concentración hacia una de concentración menor. La fuerza impulsora primaria para el flujo de fluidos es la diferencia de presión, en tanto que para la transferencia de masa es la diferencia de concentración. Como contraste, la fuerza impulsora para la transferencia de masa es la diferencia de concentración. Si no hay diferencia de temperatura entre dos regiones, no existe transferencia de calor, y si no existe diferencia entre las concentraciones de una especie en regiones diferentes de un medio, no habrá transferencia de masa. Ley de Fick. La ley de Fick de la difusión, propuesta en 1855, afirma que la razón de la difusión de una especie química en el espacio de una mezcla gaseosa o de una solución líquida o sólida es proporcional al gradiente de la concentración de esa especie en ese lugar. Transferencia de energía. Al calentar un cuerpo se está gastando energía. Las partículas que constituyen el cuerpo incrementan su actividad aumentando su movimiento, con lo cual aumenta la energía de cada una de ellas y por tanto la energía interna del cuerpo. Se sabe que al poner en contacto dos cuerpos, uno caliente y el otro frío, el primero se enfría y el segundo se calienta. Esta transferencia de energía desde el primer cuerpo hasta el segundo se lleva a cabo de la manera siguiente. Las partículas del cuerpo más caliente, que se mueven más rápidamente por tener más energía, chocan con las partículas del segundo que se encuentran en la zona del contacto, aumentando su movimiento y por tanto su energía. Transferencia de momento. La transferencia de momento también se le conoce como mecánica de fluidos. Es el primer fenómeno que se estudia en la materia de fenómenos de transporte. Esta ciencia tiene mucha aplicación en los procesos químicos. En un fluido siempre hay una oposición a moverse. Esto se debe básicamente a las propiedades que presenta como densidad, viscosidad, entre otros. La viscosidad de los fluidos es muy importante cuando se tiene que transportar un fluido a través de ductos o tubos. La viscosidad se le define como la resistencia al flujo. El estudio de un fluido newtoniano tiene como base el análisis del flujo laminar, ya que procede a realizar el estudio como se muestra en la siguiente figura. Generador del perfil de velocidad. El estudio de un momentum comienza por considerarse un fluido entre dos placas y en reposo. Al momento de poner en movimiento la placa inferior se va teniendo un perfil de velocidad hasta alcanzar un régimen permanente como se muestra en la figura de arriba. Por tanto, para el término del fluido newtoniano establece que la fuerza sobre el área es proporcional a la disminución de la velocidad con la distancia. De esta definición se deriva la ley de Newton de la viscosidad, cuya ecuación se muestra abajo. Por tanto, los fluidos que no se adecuan a dicha ley son conocidos como fluidos no newtonianos. Conclusión. Para concluir este trabajo, debemos tener en cuenta que el tema de transferencia de masa, energía y momento es muy complejo de tratar y abarcar en su totalidad. En general, podemos aportar que los intercambiadores de calor son equipos que se utilizan para la transferencia de calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas, y que para su correcto análisis y entendimiento es necesario conocer cada uno de ellos.
así como su operación, fabricación y área de intercambio. El calor es la energía que se transfiere entre dos cuerpos debido a la diferencia de temperatura. Este proceso se lleva a cabo cuando el de mayor temperatura pasa su energía a otro cuerpo hasta que los dos tengan la misma temperatura. La forma de transferir el calor puede ser por conducción, convección y radiación.